Encontramos en contacto con el presidente del Colegio de Profesores acá en la comuna de Punta Arenas, Enrique Velázquez. Enrique, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarte y obviamente saludar a todos los que nos están escuchando a través de este medio. Por supuesto. Enrique, quería consultarle que usted nos explicara respecto de la carta que ustedes emitieron en respuesta a las declaraciones del Ceremi de Educación. Sí, bueno, la verdad es que la carta que nosotros le enviamos al Ceremi de Educación es justamente con la sorpresa que recibimos las declaraciones, fundamentalmente cuando vamos cierto leyendo parte del artículo y vamos viendo que a pesar de que habíamos tenido una reunión hace un par de días atrás, cierto, se insiste con esta mirada del retorno a la normalidad, a esta nueva normalidad, cierto, a clases presenciales. Y obviamente lo que nos sorprende mucho, porque obviamente el mismo Ceremi nos manifestó en esa reunión que había estado conversando con apoderados, conversó con nosotros, ¿cierto? Y quedamos todos claros y estábamos más o menos alineados, por lo menos lo que es apoderados y docentes, con el tema de que es fundamental que haya, obvio, primero una seguridad, ¿cierto?, de que obviamente esta pandemia ya ha pasado y que hay seguridad para la salud de nuestros estudiantes y para las familias de nuestros estudiantes y para nosotros mismos. Y obviamente cuando continuamos la lectura nos encontramos con una sorpresa gigantesca al descubrir, ¿cierto?, que en las declaraciones dice que los programas de integración, ¿cierto?, no están trabajando. Y ahí obviamente ya incurrimos en un desconocimiento total de lo que está pasando en los establecimientos. Las reacciones ayer fueron múltiples, incluso hubieron equipos de gestión que hicieron declaraciones públicas en respaldo, ¿cierto?, a su equipo, porque hoy día los equipos PYE están trabajando. Y obviamente, frente a esa mirada que expresó el Ceremi, ¿cierto?, nosotros lamentamos y creemos que es completamente equivocada su mirada de equipos de programa de integración, ¿cierto?, que no estarían funcionando. Sí, particularmente nosotros acusamos recibo de lo que manifestaron el equipo del programa de integración del Liceo Industrial acá de la comuna de Punta Arenas, quienes consideran una falta de respeto gravísima que la primera autoridad de la región de Magallanes no se informe debidamente antes de hacer declaraciones que rayan en la responsabilidad y exigen aclarar sus dichos que ofenden profundamente a cada uno de los docentes y asistentes de la educación que desarrollan su labor de apoyo integral a todos los estudiantes, en especial a aquellos que presentan necesidades educativas especiales, con la mayor dedicación, compromiso y responsabilidad, e incluso en muchos casos utilizando recursos propios y personales en el bien mayor que son los estudiantes. Bastante malestar en el equipo PYE del Liceo Industrial acá de la comuna de Punta Arenas, y según nos han comentado durante la tarde, también otros equipos similares están bastante molestos. Ahora el Ceremi no ha hecho ninguna declaración, alguna aclaración, más bien respecto de sus dichos hasta el momento. Bueno, la verdad es que nosotros no hemos tenido la posibilidad, hemos estado trabajando todo el día justamente porque esto del teletrabajo consume mucho más tiempo y requiere mucha más dedicación, y sobre todo aquellos que trabajan en los programas de integración van trabajando uno a uno con sus estudiantes, lo que significa que lo que tú antes hacías, ¿cierto?, en un grupo de estudiantes, hoy día tienes que hacerlo estudiante por estudiante, ¿ya? Pero sí, o sea, lejos de hoy día de alinear las posturas, de encontrar el consenso, ¿cierto? Nos sorprende y obviamente también nos asombra mucho que hayan estas miradas que alejan, ¿cierto?, la realidad de lo que está pasando hoy día en las comunidades y por ende también pone en tela de juicio el trabajo que están desarrollando un importante grupo de trabajadores del programa de integración, pero además desconoce, ¿cierto?, lo que los mismos apoderados les están diciendo y les están llamando la atención cuando obviamente ellos mismos le manifiestan que no hay un retorno a clase mientras no haya seguridad, porque como pasa con todos los que somos padres, no vamos a arriesgar, ¿cierto?, ni la salud ni la integridad de nuestros hijos. Por supuesto, y más adelante acá en Vox Populi nosotros vamos a tener
un Zoom popular con el cual vamos a hablar con apoderados no solo de la región de Magallanes, sino también de otras partes del país, para saber sus impresiones, pero de antemano, nosotros durante estos días hemos conversado con distintos apoderados en distintas situaciones, también con equipos de paradocentes, etcétera, y quizás les llama la atención, y debería llamarle la atención cuando el Ceremi en particular indica que están preparando un plan A, B y C para el retorno a clases, dando a entender quizás una tosudez o una insistencia majadera de que esta situación del retorno a clases se viene sí o sí. Sí, mira, bueno, acá la verdad es que nosotros lamentamos hoy día, cierto, que la gestión que está realizando el gobierno a nivel nacional y a nivel regional esté fuera de la sintonía, cierto, de la propia comunidad. Hoy día, cuando nosotros revisamos incluso, cierto, cuáles son las experiencias, ya que nos gusta tanto, cierto, mirar hacia afuera para poder replicar, todos los países que han vuelto, cierto, a clases presenciales, por ejemplo, Italia tuvo que cerrar 70 escuelas porque en la primera semana hubo un aumento de contagio justamente por este contacto que tuvieron los estudiantes, y hoy día miraba, cierto, en un canal de televisión, cierto, en estos créditos que pasan por debajo, que van dando señales de las noticias emergentes, y hablaban claramente ahí que no sé, otro país había vuelto, cierto, y tuvo que cerrar porque hubo un aumento exponencial de nuevos casos de coronavirus. Por consiguiente, cuando estamos hablando de que nosotros supuestamente vamos atrasados en el tiempo con respecto a la pandemia, parece muy sospechoso y muy extraño tratar de hablar de nueva normalidad. Lamentablemente nosotros vemos tras todo esto, cierto, creo que hay una intención económica de tratar de restablecer la economía, pero nosotros incluso le hemos manifestado, cierto, al propio Ceremi, y de hecho le enviamos una carta solicitándole, cierto, que se haga una suspensión, por ejemplo, de la evaluación docente, que son unas fiestas de miles de millones que se invierten en el país para una evaluación que hoy día, cierto, es muy cuestionada, y que incluso su propia mesa de COVID-19 le sugiere suspender tanto evaluación docente como CIMSE y todas estas evaluaciones estandarizadas, y que todos esos recursos nosotros le decimos que vayan en ayuda a todos los estudiantes y su familia, y que estamos hablando que solo en CIMSE se gastan casi 20.000 millones de pesos, y que alrededor de entre 13 y 15.000 millones, más o menos es lo que tenemos registrado, se gasta en evaluación docente, y cuando uno bordea las cifras realmente llegan entre los 40.000 millones de pesos. Eso es una cantidad de dinero impresionante que podrían significar casi 400.000 abonos de 100.000 pesos para cada familia, por una vez. Claro, personalmente llama la atención el respecto del llamado de que se va a realizar el CIMSE sí o sí, pero también diciendo de parte de la autoridad que quizás no iba a ser como ¿cómo interpretarlo? Como que no iba a tener alguna validez, o iba a ser más bien como... No tiene consecuencias. Exactamente, entonces ¿para qué se va a hacer un examen si no va a tener consecuencias siendo tan oneroso? Y también... el CIMSE va a obligar a la gente, a los alumnos, al menos volver en algún momento a las salas, porque no se puede hacer de forma remota un examen de esta forma. A ver, el problema más grande que tú tienes con esto es que el CIMSE es cuestionado desde hace muchos años. O sea, el CIMSE hoy día, claro, como prueba estandarizada, todos los expertos apuntan, cierto, a que no es una prueba que realmente cumpla con los objetivos que dice que debería cumplir. Punto uno. Y como punto dos, cuando hablan de que va a ser una prueba que va a diagnosticar cómo estamos, ¿cierto?, cómo vamos, qué es lo que se viene, hay que aclararle ¿cierto?, a los que nos están escuchando, a los auditores, que claramente eso tampoco tiene una relación con lo que puede venir en el año 2021, porque cuando estamos hablando de una prueba como esta, que se aplica entre octubre y noviembre, ¿cierto? Si es que se llegase a aplicar en un tiempo determinado como ese, los resultados siempre están saliendo después de fines de marzo. Por consiguiente, tampoco sirve, como dice la autoridad, para que podamos proyectar el año 2021, porque los resultados van a estar, si tenemos suerte, entre marzo, abril o mayo del próximo año, cuando ya todo debería haber comenzado de nuevo. Por consiguiente, no tiene un sentido, porque no tiene una real proyección con respecto a la implementación de alguna práctica o implementación, ¿cierto?, de alguna práctica pedagógica en el año 2021. Yo creo que aquí hay otros compromisos que tienen más que ver con compromisos económicos, con esta articulación, ¿cierto?, de un negocio en la educación, y que tiene más características, ¿cierto?,
de lo que tiene que ver, ¿cierto?, que tratar la educación como un bien de consumo, más que como lo que es, ¿cierto?, que es un bien social. Por supuesto. Bien, en todo caso, por ejemplo, en los últimos días también hemos conversado con apoderados respecto de las falencias que hay en los establecimientos educacionales, particularmente los municipales, respecto de la higiene. Algunos nos han manifestado que incluso en tiempos antes de la pandemia, los mismos apoderados se ponían de su bolsillo para pagar insumos para mantener en buen estado, no sé, para hacer aseo en los baños, en distintos lugares. Claramente el temor de ellos es que no están dadas las condiciones higiénicas, no están dadas antes, y dudan mucho de que existan los recursos para que se entregue una seguridad de que estos establecimientos pudiesen estar sanitizados. También el riesgo del contacto entre alumnos es algo latente. Yo quería saber, como colegio de profesores, como docentes, cuáles son las condiciones de piso que deberían existir para un eventual regreso a clases, que eventualmente la fecha no está determinada, pero cuáles son las condiciones necesarias y prioritarias, imprescindibles, para que esta situación comience a desarrollarse. Bueno, lo primero que tenemos que tener, ¿cierto?, es con evidencia clara que la autoridad sanitaria decrete que la pandemia obviamente ya pasó. Yo creo que es lo mínimo. Y lo dos, ¿cierto?, es que hayan protocolos claros que realmente obliguen, ¿cierto?, a los sostenedores, no solo a la corporación municipal, sino que a los sostenedores a mantener, ¿cierto?, reglas estrictas que permitan, ¿cierto?, generar un grado de seguridad de que no van a existir contaminaciones cruzadas ni contagios dentro de los establecimientos. ¿Cómo le prohíbes tú a los niños que interactúen si está dentro de su naturaleza jugar? Imposible. ¿Cómo le vas a prohibir a los niños que no se paren y que mantengan su distancia cuando es parte de su naturaleza? La inquietud del niño es algo que el profesor ha aprendido a aprovechar, ¿cierto?, en bien de la educación, y hoy día, ¿cierto?, lo quieren hacer volver de manera estática. ¿Cómo tú vas a mantener, ¿cierto?, a través de una sanitización mínima, condiciones de higiene? Cuando es verdad, no solo los apoderados han tenido que hacer, ¿cierto?, rifas y bingo, colectas para poder, ¿cierto?, sanear muchas de las carencias que hay en los establecimientos, porque eso es histórico. También, ¿cierto?, los propios profesores nos implementamos. Hoy día, cuando estamos hablando de teletrabajo hoy día, nuestro sostenedor no nos ha proveído de ninguno de los elementos que nosotros necesitamos para hacer este teletrabajo. Nosotros estamos utilizando nuestros equipos, estamos usando nuestra internet, estamos usando nuestros materiales. Por consiguiente, es de alguna manera impresentable hoy día querer volver sin tener claridad, por ejemplo, cuáles son las necesidades básicas. La corporación, en un consejo, escuchamos que tenía destinado como 300 millones para hacer sanitizaciones semanales y que podían hacer una sanitización diaria. Pero mi pregunta ¿es correcto sanitizar una vez al día cuando tú quieres diferenciar los cursos o los niveles y dice que va a hacer recreos diferidos? ¿Qué va a pasar con ese primer nivel que sale y utiliza los espacios comunes como baños, comedores, patios, patios de juego, ¿cierto? ¿Lo van a sanitizar una vez que ellos salgan, o los que vienen en el recreo diferido van a usar esos mismos espacios sin sanitizar? ¿Cuáles son los tiempos que le van a dar para que la sanitización se produzca un real efecto dentro, ¿cierto?, de los tiempos que necesita para que realmente haya una limpieza del espacio? Entonces, cuando estamos hablando, incluso vimos un protocolo en el Liceo X, en algún momento, ¿cierto?, de la comuna que están tratando de implementar, que decía que iban a implementar 20 alumnos por sala. Y resulta que si tú hablas de 2 metros por estudiante, que es el espacio físico sugerido por la autoridad sanitaria, ya tendría que tener mínimo, con el profesor incluido, entre 44 y 50 metros cuadrados para que haya cierta holgura en el espacio entre los estudiantes. Por consiguiente, tendría que ser mínimo una sala de 10 por 5. Una sala de 10 por 5 en un establecimiento educacional hoy día es el salón. Y esa es la verdad. Claro. Hay muchas situaciones. Sí, perfecto. Claro. Enrique, solamente una cosa, si pudiese retirar un poco de la mano de tu cara, igual me escuchó. El micrófono no es muy bueno, y como también es mío. ahí, perfecto. ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que si lo bajo como los demás, manos libres, no se escucha. Entonces, por eso lo tengo más cerquita.
Ya, perfecto, por ahí ¿Ahí sí? se ve claramente. Ya, ok, bueno. No, y lo último que quería comentarte es que también habíamos recibido también de parte de los educadores diferenciales su parecer, también bastante molesto respecto de lo que dijo el Ceremi. Ellos consideran una falta grave del Ceremi de Educación de Magallanes, eh, porque presenta un nulo conocimiento del trabajo comprometido y responsable que está realizando diariamente cada docente y profesional del programa. Solicitan que se remedie y aclare a la brevedad los dichos planteados a la comunidad, los cuales son totalmente falsos y degradan el trabajo real que arduamente realizan en apoyo de los estudiantes y sus familias. Este es un malestar bastante generalizado. Enrique, nosotros queríamos agradecer este contacto. Esperamos igual que sigas próximamente en conversaciones con nosotros porque nos interesa cómo se va desarrollando este tema. Más rato, después de la pausa, vamos a conversar con apoderados de distintos lugares, algunos de Magallanes, otras de otras zonas del país, para que ellos nos entreguen su impresión general de una eventual vuelta a clase y por supuesto van a tener opiniones seguramente similares a la tuya respecto de no solamente de la diferenciación de recreos, sino también van a ocupar el mismo espacio, es como de lógica, muchas cosas como de sentido común, pero como que no se toman en cuenta, como que hay que volver a clases y se establece un protocolo y ya, pero estamos hablando de niños. Hay muchas cosas como que se pasan por alto en esta situación. Solo un punto muy importante. Hay un dictamen que es obligatorio el uso de mascarilla. ¿Cuánto dura una mascarilla? Para un niño, ¿cierto? Cuando tú la tocas, esa mascarilla dejó de ser efectiva. ¿Quién va a disponer? Solo en el sistema municipal, los estudiantes son alrededor de los 12.000, 11.000 y tantos, ¿cierto? ¿Quién va a disponer de las 11.000 mascarillas para el primer recreo? ¿Quién va a disponer de las otras 11.000 mascarillas para el segundo recreo? Solo mascarillas. ¿O vamos a también cargar de todos los costos que lleva la pandemia a las familias que ya están súper afectadas, ¿cierto? Incluso muchos con familias, con padres que no tienen trabajo, con familias, ¿cierto? Que hoy día están luchando por mantenerse, ¿cierto? A flote. La verdad es que nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos sostenido. Hoy día lo más importante en esta pandemia es fortalecer la familia y ver la oportunidad que nos brinda hoy día para estrechar los lazos y no generar más estrés. La prueba CINCE es aumentarle el estrés a los padres porque a pesar de que sea, ¿cierto?, solo de datos, obliga a enviar a los hijos a las escuelas, los pone en una presión, ¿cierto?, de rendir o no rendir, porque es una evaluación, nos guste o no, ¿cierto? Y además hay que sumarle, ¿cierto?, la cantidad de miles de millones que se van a invertir, ¿cierto?, en una prueba sin sentido que todas luces se dice que debería haber cambiado, que debería tener otra modalidad. Hoy día lo más importante son las familias que hoy día tienen nuestros estudiantes, los propios estudiantes, ¿cierto?, y su seno familiar para tener tranquilidad. Creemos hoy día, y esto también es una mirada también para que el gobierno lo vaya analizando, en vez de quitarle, por ejemplo, fondos como en algún momento quisieron hacerse los bomberos, que trabajan gratis para la ciudadanía y para la población, ¿cierto? Hoy día hay dineros que se pueden redestinar como han redestinado tantos otros, que tienen que ver con, ¿cierto?, redestinar estos dineros que van a evaluación docente, ¿cierto?, que no tiene sentido, a una prueba CINCE, que no tiene sentido y que hoy día podría beneficiar, ¿cierto?, a miles y miles y cientos de miles de familias. Perfecto, Enrique, queremos agradecer. Solo una última cosa. Por favor, adelante. Por favor. Solo, ¿cierto?, decirle a los colegas, ¿cierto?, y compañeros de trabajo del programa de integración, ¿cierto?, que tengan tranquilidad, que nosotros como colegio de profesores estamos conscientes del trabajo que se realiza en las entidades educacionales, que nosotros de alguna manera vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿cierto?, para respaldarlos en cualquier situación, pero hoy día, ¿cierto?, debemos mirar el hecho y los dichos del CIREMI como lamentables. Creemos que lo que correspondería sería, ¿cierto?, hacer una aclaración y dar las disculpas públicas, porque obviamente así como se dan declaraciones que de alguna manera tienen cierta liviandad cuando se dan, uno también tiene que hacerse responsable cuando se equivoca. Y creo que aquí cometió un grave error al ofender, ¿cierto?, a los trabajadores de la educación del programa de integración. Por supuesto, lo cortés no quita lo valiente.
esperamos una aclaración del Ceremi, dado de que son muchas las voces de que están dando cuenta de que el programa está funcionando y naturalmente se sintieron bastante ofendidos con esa declaración. Esperamos tener las impresiones próximamente del Ceremi, quizás en el corto plazo. Y bien, solamente agradecer, Enrique, este contacto con nosotros y también invitarte a que estés atento a que después de esta pausa nosotros vamos a volver con un grupo de apoderados en modalidad Zoom popular para conocer cómo ellos